¿Pueden visualizar, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí, Ya, ingeniero. muy bien. Nosotros ahora en esta parte vamos a tener lo que es coordenadas polares, ¿no? Por ejemplo, me dice acá, coordenadas polares, ¿no? ¿Cómo se define una coordenada polar? Dice acá. Para definir las coordenadas polares, primero fijamos un origen. Por ejemplo, el origen va a ser el O. Llamado polo. Y un rayo inicial de O. El rayo inicial de este O va a ser así, un rayo, ¿no? Como si fuera, se muestra en la figura. Por, por lo regular, se elige un objeto, dice un eje positivo. En este caso vamos a trabajar con el eje X como el rayo inicial. Es el punto inicial. Y luego se puede localizar el punto P, que está asignado por un par de coordenadas, lo vamos a llamar en par de coordenadas R, θ. Es igual parecido a coordenadas cartesianas X, Y. En este caso va a ser R, θ, ¿no? Donde R es la distancia dirigida del centro O al P, o sea, toda esta distancia es el radio. Y θ es el ángulo dirigido del rayo inicial al rayo OP. O sea, siempre va a ir en forma antihorario el ángulo, ¿no? Por ejemplo, está partiendo de acá y el lado final va a ser, digamos, acá en rayo OP. Siempre se va a mirar, se va, jóvenes, partir de acá y se va a medir en forma antihoraria para que sea positivo. Ya entonces, tenemos un par ordenado, pero en coordenadas polares. ¿Qué sería? El par ordenado sería R, θ. Distancia dirigida a OP y el ángulo dirigido del ángulo OP, ¿no? A rayo inicial, te dice acá. Entonces, pero con una condición, el ángulo tiene que estar en radianes, ¿sí? Me tiene que estar en radianes. Por ejemplo, me dice acá, el punto, digamos acá el punto es igual, digamos acá dice, el pi menos esto, ¿no? El 2 tercios, o sea, el punto P es 2, menos 11 pi sextos. O si no, también es igual a 6, ¿qué sería? 6 pi sextos, perdón. Estos son puntos similares, solamente, ¿por qué negativo, profesor, acá? El negativo porque justamente va a rotar un ángulo de 180 grados, ¿no? O sea, su simetría vamos a tener que trabajar en acá. ¿Cómo sería su simetría? Entonces, su forma simétrica va a ser de esta forma, o sea, un rayo, pero va a ser en forma de acá también. Pero va a tener el mismo ángulo, ¿no? En acá. Pero va a ser su coordenada lo mismo, porque el rayo vale 2. Esto vale 2, esto vale 2, entonces acá sería, si este vale pi sexto, su simetría de repente vale menos 11 pi sexto, ¿no? Esto va a ser. Ya, entonces eso vamos a trabajar, entonces, en coordenadas polares, ¿no? Entonces vamos a más abajo. ¿Qué pasó? Ya. Por ejemplo, dice acá, obtenemos todas las coordenadas polares del punto 2, pi sexto, dice acá. Trazamos un rayo inicial, acá un rayo inicial del sistema de coordenadas dibujamos el rayo desde el origen, acá está el origen, de un ángulo pi sextos. O sea, pi sexto, ¿cuánto equivale? Es decir, 30 grados. En radianes. Con el rayo inicial y marcamos el punto, este punto justamente va a ser el ángulo que es 0, pi sexto. O sea, una coordenada polar, tú lo puedes, digamos, ver de esta forma, ¿no? Este punto, ¿qué sería acá? Esta coordenada vale 2, que es el radio de este punto a este punto, y el ángulo sería pi sextos, ¿no? Eso justamente va a ser en coordenadas cartesianas, digo, en coordenadas polares. Vamos a ver cómo funciona en coordenadas cartesianas, ¿ya? Entonces, esto vamos a verlo, ¿no? Entonces, ¿qué sería acá? Vamos a nuestra pizarrita, donde de repente lo vamos a ver cómo lo podemos observar. ¿Dónde está? Vamos acá.
Ya. Me dice, jóvenes, ¿cómo voy a trazar una coordenada? Mira, más o menos dice que tiene que haber un eje de giro acá. Y más o menos por acá lo voy a trabajar y va a ser esta forma, ¿no? Dice acá. Mira, ¿qué pasa acá? Ya. Entonces, ya está ya. Ahí está mejor. No, entonces, ¿qué me dice acá, profesor, acá? Y va a haber un rayo acá, ¿no? Un rayo y va a haber un ángulo acá. El ángulo que va denotado va a ser esta forma. Un ángulo de tita, dice, ¿no? Un ángulo de tita. Entonces, ¿yo cómo puedo ver este punto, el par ordenado, jóvenes? Este punto del par ordenado que está acá. Entonces, dice que lo puede poner en coordenadas polares, ¿no? En coordenadas polares siempre se nota por el valorcito de R, coma, y el ángulo tita. Eso va a ser en coordenadas polares, jóvenes, ¿sí o no? Pero con la condición, dice, de este punto es el origen acá, es el origen O, y este rayo, digamos, el rayo inicial, y esto vale el radio R, la distancia, ¿no? R, desde este punto a este punto. Es en coordenadas polares, pero siempre tiene que ir en forma antihorario, ¿no? En contra de las manecillas del reloj, eso me está indicando, ¿ya? Muy bien, dice acá, podemos expresar, dice, ¿cómo podemos expresar, obtener las coordenadas del punto, las coordenadas, todas las coordenadas polares del punto, dice acá, x, no, 2, pi sextos. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Trazamos un rayo inicial del sistema de coordenadas, dibujando el rayo de el origen, que forma un ángulo de pi sexto. Acá está el ángulo pi sexto, radianes. Con el rayo inicial y marcamos el punto en el punto acá. Hemos marcado justamente el punto. ¿Cuánto vale esa distancia? 6. ¿El radio cuánto vale? Digo, el ángulo vale pi sexto. Este sería el primer punto. Ahora, el otro punto sería de esta forma, ¿no? Si nosotros hacemos rotar un ángulo de 180 grados, o sea, si hasta acá, profesor, ¿cuánto vale? Pi sextos. Pero le agregamos pi, el valorcito de pi, porque todo vale pi, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? 7 pi sextos, ¿no? Entonces, el otro ángulo va a ser igual a ¿qué? 2 pi, 7 pi sextos, ¿verdad? Pero, profesor, o también lo podemos dar, dice que puede ser negativo, porque si hasta acá es radio más 2, acá sería menos 2 el punto. Entonces, el otro punto sería menos 2 pi sextos, puede ser, pero ya vamos a cambiar el radio nomás. El radio, en este caso, ¿qué es lo que está haciendo? Está rotando, ¿cuánto? Un ángulo pi, una distancia de pi está rotando acá. Entonces, nosotros tenemos que agregarle nomás, ¿no? ¿Qué está agregando acá? Un ángulo de pi, o sea, hasta acá vale pi sextos. Entonces, todo este vale pi sexto, todo esto sería un ángulo pi nomás, o sea, pi. Entonces, si sumamos nosotros el valorcito de pi sextos, ya sé, ¿no? El valor de pi sextos más el pi, sino pi sexto, lo que tenemos acá, no nos va a dar obviamente que el valorcito de que hacemos la suma, nos va a dar 7 pi sextos, ¿no? 7 pi sextos. Eso sería el otro ángulo, ¿no? Ahí está, 7 pi sextos. Por eso me da este valorcito de acá, ¿no? Es el 7 pi sextos. Entonces, pero lo que ha hecho es rotar, ¿no? ¿Rotar cuánto? A rotar un ángulo de 180 grados. O si no, también, si tú tienes que estar acá, entonces, ¿qué me dice? Solamente en la coordenada, si ponemos, es el mismo ángulo, ¿no? Pero justamente va a ser menos, porque va a ser signo negativo, va a recorrer. Acá dice acá. Ahora, después de encontrar los ángulos para otros pares de coordenadas en el punto P, es radio, con los cuales que es radios 2 y menos 2. Para 2, la lista completa de ángulos sería de esta forma, ¿no? Pi sextos, acá pi sextos más menos, puede ser pi sextos más menos el valor de pi sextos más menos el valor de 2 pi sextos más menos el valor de ¿cuánto sería? O sea, todos los mismos números pares. ¿Qué significa acá? Pares. Significa que va a dar una vuelta. ¿Una vuelta cuánto vale 2 pi? Acá significa que va a dar 2 vueltas. Y acá significa que va a dar 3 vueltas. Y cuando va a dar 3 vueltas, va a llegar al mismo punto. Eso significa. Vamos al siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué me dice acá? Todos los pares solo puede ser acá, ¿no? Que dependiendo. ¿Qué va a ser acá? Dice acá pi sextos, 2 pi sextos más menos, acá sería más
el valor 2pi. ¿Por qué, profesor? 2pi es el valorcito de 2n. N va a ser más menos 1, más menos 2, más menos 3, así sucesivamente. Eso va a ser la formación de todos los ángulos. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a graficar en coordenadas polares. Ecuaciones polares y gráficas, dice acá. Ya, si se mantiene R fija, o sea, el radio, tiene un vector constante R o es igual a A y eso tiene que ser diferente a cero. En el punto R, tita. Permanecerá a, el módulo a la unidad, ¿no? A la unidad de este, el valorcito de este O. O sea, de este punto a este punto, o cualquier ese lado, digamos acá, yo quiero medir este punto, a este punto es el radio, ¿no? Si yo quiero medir acá también es el radio. Entonces va radio normal, se dice. Es una circunferencia, ¿no? Concentro en O, obviamente en la figura acá. Ahora, si marcamos tita fijo como un ángulo, un valor constante, entonces vamos a dar que sería tita sub 0 y alejamos y dejamos que R varíe entre menos infinito y más infinito. Y el punto R, teta describe una recta que pasa por el punto y que forma un ángulo de magnitud teta sub 0 con el rayo inicial. Ver en la figura, dice acá, en la figura 11.21. O sea, más o menos te decía, ¿no? ¿Cómo te digo acá? Que justamente 11.21. O sea, te está trabajando en esto. Si es que nosotros alejamos, dice rayo al infinito, más infinito, no hay problema, ¿no? Y los radios simplemente van a tener que continuar nada más en cada uno de ellos. ¿Ya? Acá, mira, te está dando, dice, una circunferencia, una recta puede tener más de una ecuación polar, dice. O sea, simplemente en este punto. Por ejemplo, su ecuación polar dependía porque es la cuarta parte de una circunferencia, pero sería la cuarta parte de una de circunferencias concéntricas que tiene el mismo centro. Entonces puede variar, dice acá, ¿no? Entonces acá, dice acá, R está entre 2 y 1. O sea, ¿qué significa entre 2 y 1? Y el ángulo está entre ¿cuánto? Entre 0 y pi cuartos, ¿no? ¿Ya? Entonces tú lo puedes graficar también este valorcito, ¿no? Digamos acá, ¿ya? En este caso, ya, en este caso dice grafica los conjuntos de los pares cuyos coordenadas polares satisfacen la siguiente relación. Hay que graficar simplemente en el punto A, dice acá, en el punto A, dice acá, el radio es de 1 a 2, ¿no? Ahí está, de 1 a 2. El ángulo, ¿cuánto es? De 0 a pi medios, pi cuarto, pi medios, pero pi medios es un ángulo de 90 grados, ¿no? En la segunda, ¿qué se dice acá? Ahí el ángulo está desde menos 3 a 2. Ahí está, desde menos 3 es negativo a 2, ¿no? Y el ángulo, ¿cuánto es? Pi cuartos, ¿no? Pi cuartos, la mitad, entonces la mitad es 45 grados. Y ahora en acá te dice otro ángulo, el ángulo que está entre 2 pi tercios y 5 pi sextos, ¿no? Acá sería, y el radio, ¿no? Dice, no hay restricciones de radio, o sea, son rectas infinitas. O sea, ya, ese es el... Ahora, lo que nos compete a nosotros es justamente trabajar en este tipo de coordenadas, ecuaciones que relacionan las coordenadas polares y cartesianas acá. Entonces, tiene que haber una ecuación que esté relacionada a las ecuaciones cartesianas con las ecuaciones polares, ¿no? Entonces, esto va a ser la relación para mí. Entonces, ¿qué yo tengo acá? Tengo una circunferencia, profesor, acá, una circunferencia va a tener de la siguiente forma, ¿no? Para cuando sea coordenadas polares va a ser de la siguiente forma. A ver, pasamos por acá una línea recta. Entonces, cuando yo digo una coordenada polar, simplemente hacemos una circunferencia, ¿no? Una circunferencia, ¿no? Ahí está. Y esto lo dividimos en 4 partes, ¿no? Está en 2 partes acá. Acá lo dividimos a este lado y también, o si no más grande, ¿no? De acá más arriba y acá. La relación que va a ser entre el plano cartesiano y las coordenadas polares son de la siguiente forma, ¿no? Si yo tengo un ángulo, paso por acá, esto va a ser un ángulo de 90 grados. Esto va a ser, pongo un ángulo que es el ángulo tita, por eso en coordenadas polares. Este es tita, ¿no? Este es el valor de tita. Profe, en coordenadas polares, coordenadas polares, así está la forma, ¿no? En coordenadas polares puedo decir que es R, y el ángulo de tita. Eso para mí, profesor, es las coordenadas polares, ¿no? El ángulo de tita. ¿Sí o no? Esas son las coordenadas polares.
Pero en las coordenadas cartesianas va a ser de la siguiente forma, ¿no? Cuando yo tengo un valorcito de R acá, profesor, R, acá va a ser R, y acá va a ser un ángulo de 90 grados, obviamente, ¿no? Entonces, esto para mí va a ser la coordenada de X. X, y X es igual a ¿cuánto? Por trigonometría, ¿qué puedo decir acá? R veces coseno del ángulo, al valor X siempre es coseno del ángulo, sería R veces coseno del ángulo, ¿no? R veces coseno del ángulo, ¿no? Siempre va a ser eso, coseno del ángulo. Eso va a ser la relación, jóvenes. Y en este caso sería el valorcito de Y, profesor, simplemente lo mismo, a su frente va a ser R veces seno del ángulo. Entonces, seno del ángulo. Entonces, esto va a ser la relación entre las coordenadas polares y las cartesianas. Entre el ángulo, ¿no? Ángulo θ. ¿Qué digo acá? ¿Cuál sería la relación, profesor, que vamos a trabajar? La relación que vamos a trabajar en cada uno de ellos, ¿qué sería acá? Oye, está pequeño, ¿no? Por eso está el ángulo muy pequeño. Tenemos que achicarlo grandazo. Qué raro, dicho. ¿Por qué está así esa forma? Ya bueno, ya que está así, lo vamos a usar con el lápiz, ¿no? Entonces me dice acá, la relación que vamos a trabajar en acá, jóvenes, simplemente la relación que va a ser X, ¿no? X, la relación X es igual a ¿cuánto, profesor, acá? R veces ¿qué? Coseno del ángulo de θ. Coseno del ángulo de θ. Bonito, bonito, bonito. Ya, R veces coseno, ¿no? Coseno del ángulo de θ. Esto va a ser la relación en coordenadas polares. X. No, el ángulo de θ, ¿no? Y para el valorcito de Y, profesor, acá el valorcito de Y en coordenadas, ¿qué sería acá? R veces el ángulo de seno, ¿no? De seno. Esto va a ser la relación entre las coordenadas polares, ¿no? ¿Qué sería acá? Entonces el valorcito de θ va a ser. Entonces, este punto, nada menos y nada más, si yo quiero trabajar en coordenadas cartesianas, es el mismo punto. Y el punto, ¿qué sería acá? El punto va a ser X, Y. X, Y. ¿No? ¿No es cierto? Y esto, ese punto es equivalente a decir, ya está en función de coordenadas, sería R veces, profesor, ¿qué? R veces por el coseno del ángulo, ¿sí o no? Coseno del ángulo. Así más o menos dice, ¿no? R veces coseno del ángulo. Y acá sería R veces seno del ángulo también. Seno del ángulo, ¿sí o no? Esto sería la relación que vamos a tener entre las coordenadas polares y las cartesianas. ¿Sí o no? Ya, entonces, vamos a trabajar con esto acá. Entonces, para calcular el ángulo también, tú ya sabes, ¿no? Digo que la tangente del ángulo, profesor, que tangente del ángulo de θ simplemente va a ser la coordenada de X sobre la coordenada de Y. Sería de Y sobre X. Ahí está, ¿no? Ahí está. Mediante eso vas a calcular las coordenadas. Ya, eso va a ser, ¿no? Lo que estábamos trabajando acá, la relación. Ya, entonces va a haber acá, dice acá, aquí vamos a, aquí algunas curvas expresadas en términos tanto de coordenadas polares y cartesianas. Y hay que reconocer, por ejemplo, esta coordenada, ¿cómo yo lo puedo poner? Dice acá, ya, profesor, X, dice R, coseno de θ es igual a ¿quién? A 2 veces, simplemente coordenadas cartesianas sería 2 veces X. ¿Por qué, profesor? Porque todo este valorcito, ¿cuánto equivale? Todo tú sabes, por coordenadas polares, este equivale que es igual a un X, ¿no? Un X. Y por eso dices, a X es igual a 2, ¿no? Y puedes decir acá. ¿Sí o no? Entonces tú siempre tienes que tener que la noción de que en coordenadas polares sea X, profesor, es igual a ¿cuánto? X simplemente es R veces coseno del ángulo. Eso tienes que tener en la cabeza. Coseno del ángulo. Nada más es en coordenadas polares. Y Y simplemente va a ser ¿quién? Profesor, va a ser igual a ¿cuánto? R veces seno del ángulo, ¿no? Seno del ángulo. Vas a tener en cuenta ese valor. Siempre. Si yo tengo en cuenta, profesor, entonces, ¿qué sería acá, profesor? Tú sabes que es R. En este caso, ¿qué sería acá? R coseno de θ por R seno de θ, 4.
Pero tú sabes que este R lo está repartiendo. Simplemente, ¿qué pasaría si lo borras el exponente acácito y le agregas un R acá? Tú sabes que esto cuánto vale. Esto vale X X. y esto vale Y, ¿no? Ahí está, Y vale todo. R veces, entonces esto vale Y. Y por eso simplemente dices X por Y es igual a 4. Va a cumplir también. ¿Sí o no? Lo mismo en este caso, ¿no? En este caso, ¿qué va a hacer? Está factorizando, ¿no? El X y el Y. Pero va a cumplir esa condición, ¿no? Sí. Ah, ¿va a cumplir o no? Dice acá R veces coseno del ángulo más R veces seno del ángulo. Eh, sí, ¿no? Va a cumplir esta condición, porque si tú tienes acá, vamos a ir a nuestra pizarra, pero vamos a tener, ay, caramba, vamos a tener que borrar todo esto, porque esto ya está en términos pequeños, ¿ya? Lo vamos a agrandar. ¿Qué ha pasado? Ajá, muy pequeño. Ya, un rato, un rato. No, no, ya es hora, ya. Mira, ya son 11, ya prende todo esto, ya las 11. Ya, rápido. Ya, en este caso, entonces, ¿qué me dice acá? Lo que vamos a trabajar es justamente en este tipo, ¿no? Vamos a borrar todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer acá dice que, ¿qué tiene esta condición, no? Va a tener una condición de que fácil, ¿no? Dice R veces coseno, simplemente, ¿qué es? Oye, oye, ¿qué pasa esto? Yo no quiero muy grueso. Ya. R veces al cuadrado, dice, ¿no? R veces al cuadrado, por, sí, sí, que es coseno del ángulo de tita, de un ángulo también, dice, ¿no? Simplemente lo está elevando al cuadrado, no dando la forma, ¿sí o no? Todo elevado al cuadrado también, ¿no? Todo elevado al cuadrado, ¿no? Y acá lo mismo, entonces más el mismo valorcito acá, no es menos, ¿no? Menos. Menos 15 es el mismo valor, pero con la condición de que sea igual a cero. Y es igual a uno te dice, ¿no? Igual a uno. Pero en este caso sería el valorcito de seno. Ajá. Seno. Pero tú sabes que R veces cuánto vale. Es vale X, ¿sí o no? Entonces, como decir acá, tú lo estás poniendo acá, un valorcito así, R veces, simplemente coseno del ángulo de tita. Coseno del ángulo de tita, ¿sí o no? No, es simplemente eso. Y todo elevado al cuadrado, si tú puedes observar, ¿no? Todo elevado al cuadradito. Al cuadrado. Hay que reconocer ese valor. Menos este valorcito también. Lo mismo ese valor, ¿no? Todo ese valorcito. Simplemente lo está poniendo acá, ¿sí, no? Acá vale entonces seno, pero que esté elevado al cuadrado. Al cuadrado, ¿sí o no? Y esto es igual a 1, dice, ¿no? 1. Pero tú sabes cuánto vale en coordenadas polares. Esto, profesor, vale x veces cuánto vale. Tú sabes que esto es igual a, si no, no, x es igual a este valor. Y, Ah, profesor, es simplemente r veces seno del ángulo. Nada más. Hay que reconocer eso, jóvenes, por favor. Y con eso ya es sencillo. Pues simplemente sería acá x al cuadrado, todo al cuadrado. Entonces simplemente todo esto si te lo cambiamos. Simplemente mi solución ya sería x al cuadrado, ¿no? Todo x al cuadrado. Al cuadrado x nomás. Y acá sería el valorcito de y, ¿no? Y, entonces eso va a cumplir, ¿no? Que me está dando acá, ¿no? X al cuadrado menos y al cuadrado que es igual a 1. Ya. Este tipo de ecuaciones también, jóvenes, mira, ¿cómo se va a tener que desarrollar este tipo de ecuaciones? Mira acá, R veces, dice acá, hay que reconocer R veces coseno del ángulo, acá, ¿cómo sería este curso? Mira, acá hay un valorcito, dice R veces, lo quiero transformar en coordenadas cartesianas, ya están en coordenadas polares, su ecuación. Dice el profesor que es R veces, a ver, lo escribimos, ¿no? R es igual a 1 más coseno del ángulo, entonces acá sería R es igual a ¿cuánto? A 1 más 2 coseno de R, ¿no? R dice, ¿no? R veces coseno del ángulo.
eso te está dando en coordenada, ¿no? Del ángulo de theta. Así te está dando, ¿no? Entonces, hay que darle la forma de cómo sería ese valorcito. ¿Sí o no? R, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo sería esta ecuación? Hay que dar la forma de cómo podemos llegar a este valorcito, ¿no? Entonces, simplemente, a ver, ¿qué sería la forma? Mm, ¿Cómo lo podemos escribir, denotar esta forma, ¿no? Sería r al cuadrado menos coseno. A ver si está acá la solución. Acá no tengo la solución, creo, ¿no? A ver, acá r al cuadrado. ¿Dónde está la solución? No, no hay la solución. No está la solución, pero bueno, hay que encontrarla entonces si no hay la solución. ¿Cómo sería este valorcito que está denotado? Lo podemos dar en esta forma, ¿no? Dice que es, en coordenadas cartesianas, dice que es y al cuadrado menos 3 veces x al cuadrado menos 4 veces y menos 1, que es igual a 0, ¿no? Entonces, acá hay uno parecido, mira, acá hay uno parecido, vamos a ver si es similar. 1 menos coseno, dice acá. O acá también, mira, 4 veces 1 menos coseno, o si no, acá también te da 1 menos 4 seno, ¿no? Ya, o si no, también te puede dar. Entonces, acá, a ver, tenemos que encontrar nomás la ecuación de la curva, ¿no? Me dice encontrar la ecuación de esta curva. ¿Cómo podemos saber? Hay que agrupar dependiendo del caso, ¿no? Tú sabes que esto vale x nomás, r al cuadrado. Hay que elevar al cuadrado de repente. 1 menos coseno del ángulo. A ver, acá hay un ejemplo parecido. No hay, no, no hay. Ya, y así, ¿no? Y así lo podemos encontrar. A ver, esto lo pueden calcular ustedes o encontrar la ecuación que justamente va a ser la ecuación cartesiana de esta forma. O sea, hay que hacer unas operaciones básicas de repente acá. Operaciones de repente completar cuadrados, que sea, ¿no? Entonces, y mediante esto vamos a determinar la ecuación de esta curva en equivalente a ecuaciones cartesianas, te está diciendo acá. A ver, en este caso, ¿cómo lo podemos saber? A ver, este caso, mira, lo vamos a ver ya, casi dice que es 1 más 0. Vamos a ver cómo funciona. Ya dice que, ahí está. ¿Qué pasaría que es 1? Ya, un ratito. ¿Qué pasaría si fuera 1? Un ratito, un minutito, un minuto. Un minuto, por favor. Hola. Hola.
Vamos. Ya, esta forma entonces va a ser la ecuación de... Caramba, ¿qué es esto? Ya, entonces cada uno vamos a tener que determinar, es una ecuación, hay que multiplicar, qué sé yo, ¿no? De repente hay que poner, digamos, un r al cuadrado, multiplicar acá por un r. A ver, ¿qué sería en este caso si yo tengo acá? Sería, tendríamos que multiplicarle, darle esta forma, ¿no? Sería un r al cuadrado, ah, ya. ¿Qué pasaría si lo multiplicamos por un r acá? A cada uno un r, entonces creo que vamos a tener recién la forma, entonces si lo multiplicamos por un r acá, sería un r al cuadrado, se convierte, ¿no? R al cuadrado, acá sería r al cuadrado, acá sería simplemente r, acá sería r por r, ¿no? R también, r al cuadrado, a r al cuadrado. ¿Qué pasaría si... R no, ¿no? R, ¿no? R elevado al cuadrado. Simplemente estoy multiplicando a cada uno de ellos, ¿no? Ya, entonces, si yo voy a multiplicar acá, ¿cómo puedo hacer el R? El R yo lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Como de repente vamos a hacer R, ¿qué sería R? R veces al cuadrado, puede ser R veces al cuadrado por, digamos acá, seno del ángulo, ¿no? ¿Seno de qué? Del ángulo, ¿no? Al cuadrado. Pero todo tiene que ser al cuadrado, puede ser así, ¿no? Puede ser al cuadrado, digamos.